con puntualidad casi suiza. Vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, esto yo creo que sale demasiado fuerte. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes el estar hoy aquí, en esta reunión en la que vamos a hablar de los grandes errores que cometemos todos a la hora de invertir, es decir, que comete el inversor particular, pero que también cometemos los profesionales, ¿no? Ser consciente de estos errores, yo creo que es la fase previa, la fase inicial, para poderlos quizá no evitar, porque son errores que vienen muy condicionados por nuestra propia psicología, pero sí tratar de moderar sus efectos. Quiero dar las gracias, evidentemente, al Ateneo por la acogida que siempre nos dan, que la verdad es que nos hacen siempre muy fácil todo esto. Tengo aquí a mi izquierda a Juan Luis García Alejo, director general de Andbank Wealth Management, la gestora de fondos de inversión de Andbank, y bueno, pues muy conocido de aquí, de todos nosotros o de muchos de nosotros, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a empezar seguidamente. Yo creo que empieza Luigi y luego vamos a ir hablando un poco a la limón de estos grandes errores y al final dejaremos un pequeño turno de preguntas para aquellas que quieran ustedes realizar. Oh, perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues nos equivocamos y lo hacemos con más frecuencia de la que creemos. Y hemos hablado de esto muchas veces y seguimos cayendo en los mismos errores. Y no paramos de tropezar con la misma piedra. No está de más recordar este tipo de cosas que vamos a comentar. Muchas veces empezamos la casa de las finanzas por el tejado y eso, pues yo creo que todos podemos reconocer que no es una buena política. Lo que hoy vamos a ver son los elementos básicos, muy básicos, pero absolutamente necesarios para hacer las cosas bien. Sobre todo porque lo de invertir, pues evidentemente es una cuestión que va muy de la mano de lo que es importante para nosotros en el hoy y en el mañana, ¿vale? Y en este sentido, pues vamos a hablar de varias cosas. Lo primero, el reconocer, como tenéis en la pantalla, algunos elementos que yo creo que son relevantes y que a veces dejamos pasar por alto. La demografía, pues es que vivimos más. La gente ya no se retira y en poco tiempo fallece. Afortunadamente está mejorando todo mucho y la demografía juega un papel absolutamente crítico. Pero vais a ver que en general tiene un efecto no solo en el momento en que necesitamos tirar de nuestro patrimonio una vez que termina, por ejemplo, nuestra vida laboral, sino mucho antes. El horizonte temporal es una de las variables con las que trabajamos siempre los economistas cuando hablamos de inversiones. Hablamos de rentabilidad, que es la obvia, de riesgo, que es menos obvia, pero ya casi todos estamos en ese mismo vehículo, y el horizonte temporal. Las cosas no pueden mirarse de hoy para mañana. Sabemos que, con carácter general, el mundo en el que vivimos nos condiciona a la hora de pensar cómo tenemos que evaluar las cosas. Es para allá, mañana ya es tarde, las cosas tienen que tener un retorno prácticamente inmediato y no hay nada mejor, no hay mejor medicina para el funcionamiento de nuestras finanzas que mantener un horizonte temporal coherente con el tipo de riesgo que tenemos, con el tipo de inversión que hacemos, pero pensar que siempre es mejor alargarlo para poder obtener y para poder ver los resultados. Nadie planta un árbol y espera que el primer año de manzanas. Hay que esperar incluso años. Esa misma paciencia que la tenemos con cosas como puede ser la agricultura o puede ser la construcción, hay que tenerla también con la construcción de carteras. La acumulación, lo vamos a ver, es una barbaridad el impacto que tiene a la hora de sumar a favor de nuestro patrimonio la acumulación, el no retirar. Tenía una amiga que decía un refrán pues, conocido, quita y no pon, se acabó el montón. Pues cuando uno tiene patrimonio y acaba por tirar de él sistemáticamente, acaba teniendo un patrimonio un poco más pequeño dentro de ese horizonte temporal. Una pequeña regla para los family office, esas grandes fortunas, cuando quieren hacer crecer su patrimonio, y es algo intergeneracional para ellos, no es ni siquiera para ellos mismos, sino para sus siguientes generaciones,
hablan de que retirar algo más de un 2, 3, 4% del patrimonio al año, dependiendo de cuáles sean los objetivos, es una cuestión que acaba por laminar el potencial de crecimiento futuro de ese patrimonio. Fíjense, 2, 3, 4% tiene un efecto absolutamente relevante en la foto final que tenemos, como lo decimos. Y luego, se lo he señalado en rojo porque para los que ya peinamos canas, la inflación no es es un viejo conocido del lugar, ¿vale? Ya la conocíamos. Para todo el que tenga menos de 40 años, con carácter general, los tipos de interés le parecerán que siempre han estado bajos. No es el caso, como sabéis muchos de los que estáis aquí. Y la inflación no siempre ha sido el 2, 3, 1, incluso épocas de riesgo de deflación. Ha habido inflaciones de doble dígito en España, en horizontes algo más alejados, evidentemente. Pero tiene un efecto absolutamente clave y crítico sobre el patrimonio. Oía Blancotilla, que me disculpe la persona, que hablaba de un monetario, de tenerlo todo en un monetario, todo en liquidez. Ya veremos que es un error, absolutamente. No es un error en sí mismo cuando lo condicionamos con determinado tipo de cuestiones personales, pero sí que es una cuestión en la que vamos a ver que lo que da una cuenta corriente, que virtualmente es cero, por supuesto está dañado por la inflación, pero es que un monetario también acaba absolutamente dañado por la inflación y al final hay que tomar un poco de riesgo, al final hay que tomar ciertos riesgos si lo que queremos es que el patrimonio crezca. Si lo que queremos es mantener aproximadamente el valor adquisitivo, con un monetario ya será complicado, desde luego teniéndolo en cuenta corriente es un error más que absoluto. Y luego piensen que hay una cosa que su efecto es igual que el de la inflación y no es inflación, que es la menor renta disponible. Es decir, si la barra de pan sigue costando 1 euro, pero porque suben los impuestos o porque bajan los salarios, el señor que antes ingresaba netos 1.000 euros compraba 1.000 barras de pan. Si por esa subida de impuestos o por ese motivo pasa a ingresar 500, la barra de pan ha duplicado su precio. Pensémoslo en un entorno en el que los impuestos están subiendo cada vez más. ¿De acuerdo? Y es una parte adicional negativa ligada a la inflación. Bueno, esto no es cuestión pequeña. Lo que decimos, lo de los impuestos y la muerte, dos cosas seguras para todos los que estamos aquí. Los impuestos duelen mucho y es otro de los elementos que drena siempre parte de ese patrimonio futuro. Hay que buscar de alguna manera fórmulas para protegerse. Este gráfico refleja una de las cosas que les he dicho y está incluida la pandemia. Vamos a vivir muchos años. El número de centenarios que probablemente en esta sala pueda haber dentro de unos años es mucho más que 1, 2, 3 y se va a contar con más que los dedos de una mano. Vivir más de 80 o 90 años, si se ve en pareja uno de los dos, con absoluta seguridad prácticamente va a ocurrir. Lo tienen ahí, son porcentajes de más del 90% de supervivencia, con lo cual hay que pensar que el patrimonio tiene que durarnos y tiene que servir para todo este tiempo. Perdón, y eso en Reino Unido, ¿qué son esos datos? Si esto lo aplicamos en España... hay que sumarle 3 años o 4. Somos mayores, vamos, vivimos más. Sí, es el país que junto con Japón tiene una esperanza de vida más, de los países desarrollados, una esperanza de vida más alta. El poder de la capitalización y lo de ir sumando, lo del tacita, que también recordarán los más viejos, 5.000 euros al año invertidos con un crecimiento del 5, veremos si eso es fácil o es difícil. Fíjense la diferencia entre empezar con 25 años o con 35. Si tenéis familia y son jóvenes, sé que es duro el mensaje, pero evidentemente para poder tener grados de libertad en el futuro hay que hacer sacrificios en el presente. Y esto significa fundamentalmente pues empezar a ahorrar cuanto antes. Poco que se ahorre empezando muy pronto sigue teniendo un efecto a largo plazo que es brutal. En el gráfico de la izquierda lo pueden ver. Entre empezar a los 35 o a los 25 con ese plan de ahorro, la diferencia es tener entre 1 y 2 euros. Yo les voy a contar una pequeña anécdota que a mí me ha pasado hace unos meses. Me presentaron a una señora de 50 y tantos años, era guionista de cine, y me vino diciendo que tenía ahorrados 80.000 euros, que era, bueno, era el patrimonio que tenía ahorrado, ¿no? Que qué tenía que hacer para llegar a la jubilación con un dinero que le permitiera vivir bien. Yo le dije que un milagro, ¿de
acuerdo? No es posible, ¿vale? O sea, no es viable una situación de esas características, ¿vale? O sea, cuanto antes se empiece a ahorrar, menor esfuerzo habrá que hacer, porque evidentemente si pensamos que todo el tema de pensiones, bueno, pues no tiene un futuro muy bueno, que vamos a empezar a cobrar pensiones más de carácter asistencial que de carácter que nos permitan sobrellevar el tema, es muy difícil. Cuanto antes empecemos a ahorrar, menor esfuerzo vamos a tener que hacer, siempre que lo hagamos de una manera sistemática. Es así. Y fijaros el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha es el gráfico que también llamamos el de la reinversión, el de sacar o no sacar de la hucha, la importancia que tiene también en el largo plazo. Cuando uno saca de la hucha dinero de forma sistemática, cuando no reinvierte los dividendos, cuando no reinvierte los intereses, cuando no los deja seguir trabajando, ese poder de capitalización acaba teniendo efectos auténticamente devastadores. Esa diferencia entre sacar un 2, un 5% o un 10% del patrimonio anualmente para un capricho, acaba teniendo un efecto a largo plazo sobre ese estilo de vida que se puede mantener en esos años que nos va a tocar disfrutar con esas pensiones o semipensiones asistenciales. Yo creo que es relevante tenerlo en cuenta. Y tenemos también lo que os decía muy claramente, es el gráfico de la izquierda el que refleja en color azul el valor de la inflación que resta, y en color gris lo que os deja un depósito bancario, ¿vale? Está claro que en 2003 empatabas, en 2023 pierdes dinero. 2024 es algo menos claro, pero si la inflación es más, cuenten que la inflación es más o menos del 3-4% y los depósitos se los pueden pagar alrededor del 3 y poco por ciento, eso significa que básicamente tener un depósito nos crea una ilusión monetaria que simplemente nos permite estar donde estábamos. Empiezas a correr y estás en el punto de salida, con un problema que comentaba Luis, que luego hay que pagar además impuestos por los intereses de ese depósito. Y dependiendo de las condiciones personales de cada uno, pues puede ser realmente algo gravoso. Por tanto, los depósitos bancarios, que son muy seguros, que tienen su funcionalidad, deben de atender eso, a un tipo de tarea dentro de la construcción de una cartera que sea la de dar flexibilidad, la de permitir el margen de maniobra necesario para tomar decisiones. Pero como veremos a lo largo de la charla, y esta es una de las primeras grandes cuestiones, que es un básico de las finanzas, hay que estar invertido. Y no me pregunten si el año que viene va a ser bueno o no, podemos hablar de ello, pero la probabilidad de acertar es la de, como luego veremos, es pequeña o es limitada, no tengo poderes especiales. Pero lo que sí que tengo claro son este tipo de cosas. Y dejar trabajando el dinero fuera de depósitos suele dar como resultado en plazos, en el horizonte temporal suficientemente largo, muy buenos resultados. Mirad en el gráfico de la derecha, perdona Luis, no pasa nada. Perdona Luis, el gráfico de la derecha tenéis, si tuvierais ese dinero en cuenta corriente, ¿qué ocurriría con una inflación del 2% anual? El valor efectivo, lo de las barras de pan que comentaba antes Luis, acabas perdiendo poder adquisitivo. El dinero en efectivo, cuando hay inflación, lo mejor es tenerlo trabajando y bajo ningún concepto en el bolsillo o en una cuenta corriente, excepto para esa parte que nos permite el ser flexibles a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Y luego mirad, esto también es muy relevante, es un gráfico que, bueno, pues tiene su origen en el año 1900, ¿vale? Y no es nuestro horizonte temporal, excepto que seamos un family office, excepto que tengamos un patrimonio familiar de gran alcance, que lo pensamos no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. Pero es que no es lo mismo invertir ese dólar en el año 1900 en color verde, renta variable, o en renta fija, color azul, o en liquidez. Fijaros el impacto que tiene ese euro invertido si lo dejamos trabajar en liquidez. No lo perdemos y se duplica el valor del mismo, pero es que habiendo trabajado en renta variable el impacto que tiene es infinitamente mayor. Uno, a la vista de todo esto, lo primero que debería decir es, oye, pues parece con carácter general desde luego que en el tiempo, cuando dejamos pasar tiempo, cuando el horizonte temporal es suficientemente largo, y nadie le pide a nadie que aguante desde luego 100 años o 120 años, pero parece que desde luego la renta variable funciona muy bien. Otra enseñanza que es básica de finanzas es que la mejor forma de protegernos contra la inflación, cuando hablamos de
épocas inflacionistas es la renta variable. ¿Por qué? Porque las barras de pan suben, porque la suscripción a Netflix sube, porque las pizzas o la cerveza o las rabas que te puedas tomar suben. Y suben con cargo o con un carácter parecido al que hace la inflación. Entonces, las empresas son capaces razonablemente a lo largo del tiempo de trasladar a sus consumidores, a sus clientes el impacto de la inflación. Por eso, si eso traslada a las ventas, y hay otra condición importante, que los márgenes aguanten, lo que acabamos teniendo es una situación en la que, sin ningún tipo de duda, las empresas permiten una cobertura natural contra situaciones de inflación. Por eso funciona de alguna manera esto. Y la liquidez en los bancos no, tiene otra función. Y los depósitos, a duras penas, tienen otra función exactamente dentro de una cartera. Es otra cosa absolutamente distinta. A Warren Buffett supongo que le conocen la mayoría de ustedes. Esta es una cita que pongo porque tiene un punto de perversión, tiene un punto de interés y le pido que lean el primer párrafo del año 1996. Es uno de mis ídolos, o sea, no nada que decir sobre este señor o sobre Charlie Munger. Dice que la diversificación es una protección contra la ignorancia. Fijaros lo dura que es la frase. Es decir, todos los que diversificamos somos unos ignorantes. Hay una contestación a esto, que la vemos ahora, pero yo creo que diversificar es una respuesta que es natural, es absolutamente, diría, necesaria en un mundo como el que vivimos, que es un mundo absolutamente complejo e imprevisible. Sabéis que él es un gestor legendario y que tiene una rentabilidad en su cartera, en Berkshire Hathaway, que ronda compuesto, creo recordar, prácticamente el 20% anual en según qué periodo lo tomemos. Es una barbaridad absolutamente. En la diapositiva anterior hemos visto que la renta variable con carácter general puede dar un 6, un 7, un 8 en buenos tiempos a lo largo de los años. Este señor obtiene casi 2 veces y media más que el inversor promedio. Y él dice que esto es porque él estudia de forma profunda los modelos de negocio de las compañías. En su cartera, una única acción supone el 44% de la misma, que es Apple. En Berkshire Hathaway, el 44% de la cartera es Apple. Es cierto que le ha ido fenomenal, por supuesto, absolutamente. Pero cuando no eres Warren Buffett, que es la mayoría del caso de los que estamos en esta sala, conviene ser humilde intelectualmente. Y conviene cuando podamos comprar la empresa de Warren Buffett, comprar Berkshire Hathaway, se puede hacer. Una acción, Luis, cuesta ahora $100 y pico mil, o sea, ni siquiera una acción es fácil de comprar, pero bueno, eso hay alguna forma más fácil de acceder y desde luego diversificar, ¿no? Por tanto, la humildad intelectual es una respuesta necesaria a cuando no eres Warren Buffett, construir una cartera de forma eficiente. También Warren Buffett dice una cosa, si no puede usted ver su cartera caer un 50%, no invierta, que también es importante. Y bueno, es que esto de las pérdidas además nos da para ahora una buena charla, pero el señor Warren Buffett, vamos a ir para atrás. Ahí. El señor Warren Buffett, desde luego, pues es muy listo. Philip Tetlock es un profesor de la Universidad de Pensilvania que básicamente ha demostrado algo que ya hemos hablado en este mismo foro de la relevancia del comportamiento de las personas a la hora de tomar decisiones. Vosotros creéis que sois racionales tomando decisiones. No lo sois, lo siento, sois bastante irracionales. Pero no os culpéis por ello, nos pasa a todos. Por el carácter general, tomamos decisiones o nos engañan, nos dejamos engañar muy fácilmente. La publicidad, las redes sociales, los mensajes políticos, los mensajes alrededor de los clubes deportivos. Bueno, pues hay una corriente de pensamiento en la que se basa la mayoría de las finanzas que conocemos, que es la teoría de las expectativas racionales, que presupone que todos los que estamos aquí tomamos decisiones absolutamente racionales. Pero la realidad es exactamente la contraria. La mayoría de las personas que estamos aquí tomamos decisiones con carácter más emocional, no vamos a decir irracional, pero emocional. Pero esa emoción es absolutamente equivocada. A partir de ahí, Kahneman, del que hemos hablado en esta misma sala, Tetlock, que es profesor en la Universidad de Pensilvania, no se crean que es un mago ni es una persona, es un tipo bastante respetado en todo esto, acuñó un aforismo que se hizo bastante famoso a partir de simplemente pues, estudios empíricos. Y es que un mono tirando dardos acierta más que un analista, acierta más que un gestor a la hora de seleccionar empresas.
aceptamos prácticamente el 50%. Y él habla también, esa es la parte que es más divertida, con la que nos hemos quedado todos, y habla también de una categoría de decisores que le llama los super forecasters, que serían los super pronosticadores, ¿vale? Que aciertan en promedio más que los demás. Y una buena parte tiene que ver con lo que hace el señor Warren Buffett, que es desde luego estudiar y pensar y pararse a tomar decisiones y no actuar rápidamente, y otras tienen que ver con cuestiones como la capacidad de análisis de escenarios alternativos, la capacidad de integrar las opiniones de los demás. Hay un decálogo profundo sobre este tipo de cuestiones. Pero es muy importante entender que no les voy a decir ustedes, yo me parezco bastante a este mono. Ustedes deberían de pensar que también es la situación normal en la que estamos todos como inversores. Cuanta más ayuda tengamos en la toma de decisiones, cuanto más nos protejamos a la hora de tratar de conformar una cartera en términos de cómo se construye esta y de qué tipo de apuestas hacemos, es mejor. ¿Cuál es el intercambio necesario que hay que hacer entre no ser Warren Buffett y tener una cartera? Hay un trade-off, hay un intercambio que es absolutamente claro. No vamos a conseguir el 20% anual. No lo vamos a conseguir, pero conseguiremos probablemente algo más que ese 6-7% que estábamos viendo en la página anterior. El orden y la construcción de carteras a partir de esa humildad intelectual es una cuestión que nos permite tomar decisiones. Los que estamos en el negocio sabemos perfectamente que, luego lo veremos, pero otro de los aforismos muy conocidos es que pues, los economistas hemos sido capaces de predecir 9 de las últimas 5 recesiones. Sobreactuamos, ¿vale? Y esta exageración tiene que ver mucho con una realidad que es la incapacidad para predecir un futuro que cada vez es más complejo y además va a una velocidad que es de vértigo, ¿vale? Por tanto, cierto reposo y cierto horizonte yo creo que son necesarios. Y que eso además es un tema que tenemos que aceptar. Es decir, tenemos que ser conscientes de cuáles son las reglas del juego de la inversión. Es decir, si fuera tan fácil hacerse millonario, ese señor que escribe el libro Cómo hacerse millonario en 3 meses, le tenía que cambiar el título. Sería Cómo hacerme millonario en 3 meses y me van a hacer millonario comprando mi libro. ¿De acuerdo? Tenemos que aceptar que la volatilidad es inherente a este juego. Que no podemos, que no somos capaces, ninguno de nosotros, de decir qué van a hacer los mercados dentro de un año. Es que es imposible. O tenemos la misma probabilidad de acertar que ese mono que está ahí con el dardo. No tenemos más, ¿vale? Porque si la tuviéramos no estaríamos aquí sentados. Esa es la primera. Hay estudios ya más que trillados acerca de cuál es la capacidad de predicción de los mercados por parte de los equipos de analistas, ¿vale? Y esto lo hemos hablado alguna vez. Lo normal es que una persona que está sola, sin ningún tipo de información especial, al final acaba acertando aproximadamente el 50%. Decíamos que es una función, la de acierto, que es exponencial y es de base 10 aproximadamente, y cuando tienes 10 analistas o algo parecido a un equipo de entre 0 y 10 analistas aciertas algo más que el 55%. Cuando empiezas a tener acceso a información equivalente a la que proporcionan 10 elevado a 2, 100 analistas, por tanto aciertas otros 5 puntos, 5 o 10 puntos porcentuales más, un 60-65%, y cuando el equipo se transforma en 10 elevado a 3, es colaborativo y además acierta, te puedes ir por encima del 65%. Pero no mucho más. La complejidad de la organización del conocimiento a partir de ese punto es compleja y acertar por encima de ese nivel es complicado. Piénsenlo también porque es importante. No vamos a acertar sistemáticamente, pero debemos de asumirlo como parte de esa realidad que decía Luis. Este gráfico de colorines, este puzzle, estos cuadraditos, representan por años en vertical el comportamiento de distintas categorías de activos. Y son iniciales, y no hace falta que sepan cuál es, pero hay activos inmobiliarios, hay deuda de países desarrollados, de países emergentes, hay materias primas, está en color gris clarito la mezcla de todos ellos, ¿vale? Que también nos va a valer para hacer una reflexión que es muy, muy relevante, que tiene que ver con esto que hemos dicho de la humildad intelectual. Está la liquidez en color naranja, ¿vale? Y lo que ven claramente es que no es fácil decir quién va a ser, o sin información ninguna, no es fácil decir cuál va a ser la categoría de activos que gana. Lo que sí que es importante son varias cosas. En las dos últimas columnas, las de la derecha del todo, sí que hay algunos mensajes que son relevantes y que son coherentes con lo que hemos dicho. La penúltima columna indica la rentabilidad acumulada en 10 años. Y el número 1 es el de color verde limón, es la renta variable de países desarrollados.
Pues no es casualidad, es lo que hemos visto, es lo que acaba ocurriendo. No desde 1900, sino en los últimos 10 años, desde 2015. ¿Y cuál está abajo del todo? La liquidez. No es una sorpresa. Por supuesto, os les he dicho, rentabilidad, riesgo, horizonte temporal. La última columna mide el riesgo, mide la volatilidad. Cuando uno obtiene una rentabilidad asegurada, la volatilidad es muy baja. Los nervios que te provoca son muy pocos. Y eso que decía Luis de hay que tener agallas para poder invertir en renta variable y hay que saber aguantar una caída de un 50%, es absolutamente necesario. Hay otro intercambio absolutamente necesario entre la rentabilidad que deseamos y la tensión que vamos a pasar en algún momento. Si no queremos tensión, depósitos. Pero si queremos rentabilidad, hay que asumir algo de volatilidad. Y luego mirad la cartera, la cartera que es la de color clarito. Con carácter general, la cartera en promedio acaba relativamente arriba. De hecho, en la penúltima columna, la cartera, el color gris, hace medalla de bronce. Esto es muy importante. No lo tienen que... Hacemos las preguntas al final, ¿vale? No lo tienen por qué saber, pero cuando tienes en finanzas un fondo o un vehículo que del 1 al 100, una posición en una carrera, anualmente hace una posición entre el 25 y el 50 y lo mantiene durante varios años seguidos, al cabo de un número suficiente de años, 5 aproximadamente, acaba la carrera entre el número 1 y el 25. Acaba siendo de los mejores. No hay que ser sistemáticamente el mejor en todos los momentos, sino que hay que atender en cada momento a hacer un desempeño suficientemente bueno. La mezcla, la diversificación, pese a lo que dice Warren Buffett, que tiene 47 activos en su cartera, también lo podemos decir, aunque muy concentrado en Apple, pues la diversificación creemos que es un valor que permite conseguir lo que nos ofrece la columna de la antepenúltima columna en términos de rentabilidad, ¿vale? Y lo decía Luis, la vida no es una línea recta, ¿vale? Esto también el señor Taleb, que se ha hecho muy famoso con su libro del Cisne Negro. Muchos pensadores, especialmente los que vienen de los campos más técnicos, saben que con carácter general la vida, las finanzas en particular, no es una regla de 3. La regla de 3 no es nuestra amiga en finanzas. Deséchenla como parte de sus herramientas a la hora de tomar decisiones. Es exactamente lo contrario. La mayoría de las situaciones en las que ustedes se van a encontrar, el desempeño de las cosas tiene que ver con lo que denominamos con un comportamiento no lineal, que no es una regla de 3 en cristiano. E incluso, y también lo hemos hablado aquí alguna vez, cuando se dan un conjunto de factores de salida que varían un poco del estado 1 al estado 2, el resultado en cualquiera de los dos puede ser absolutamente divergente, ¿vale? Esto es lo que llamábamos el efecto de mariposa, ¿no? El efecto de teorías del caos, cómo pequeñas variaciones en el estado de salida de un sistema pueden dar lugar a resultados absolutamente dispares. Por tanto, el pasado es una buena guía para hacer cosas, la regla de 3 nos vale para otros ámbitos, pero desde luego no nunca para las finanzas. Siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar preparado, siempre hay que estar trabajando para todo esto. Y dice Peter Lynch, véanlo, los inversores que se preparan para las correcciones o que intentan anticiparse a ellas han perdido mucho más dinero que el que se ha perdido con las propias correcciones. Esto ya lo decía Séneca, ¿vale? Esto es una cuestión que no es de Peter Lynch, es de Séneca. Séneca ya nos lo decía, hay muchas veces que nos pasamos preocupándonos mucho por cosas que jamás van a ocurrir. El miedo es irracional, por eso la frase final. No le diré nada a nadie que le dé miedo volar, o que le den miedo las avispas, o que le den miedo los espacios abiertos. El miedo es irracional. No puedes tratar de convencer a una persona de que los aviones son el medio de transporte más seguro porque tiene un componente irracional. Pero lo podemos tratar de educar. Pero es que en finanzas ocurre esto. Los seres humanos somos enormemente dados a creer en la teoría de la conspiración. Nos encanta, a mí también.
¿vale? Por cierto. Pero trato de resistirme a mí mismo con este tipo de cosas, ¿no? Siempre creemos que hemos encontrado el último gráfico, la última Coca-Cola del desierto, lo hemos encontrado y tenemos la respuesta que no tiene absolutamente nadie para tomar una decisión de finanzas. Esto no es así, ¿vale? Pero con cosas negativas, como luego veremos, es absolutamente, está empíricamente demostrado por toda esta gente del Behavioral Finance, está absolutamente demostrado que nos da pánico perder dinero y produce en nosotros una intranquilidad que medida o expresada de alguna manera en términos numéricos es prácticamente el doble de daño de la felicidad que nos causa una ganancia equivalente. Tenemos pavor a las pérdidas. Y eso es el principal error. Por ponerlo un poco en situación, Peter Lynch es el gestor más exitoso que ha habido a nivel mundial. Este hombre gestionó durante 15 años un fondo de Fidelity, el Magellan, y obtuvo una rentabilidad anualizada del 30% anual. Eso es un disparate, ¿vale? Ahora bien, en palabras del propio Peter Lynch, sus inversores no llegaron a obtener el 7%. ¿Cómo es posible que invirtiendo en un producto que obtiene un 30% anual, la gente que invierta de media esté rondando el 7%? Muy fácil, porque ¿cuándo compra la gente? La gente compra cuando la caída ya se ha producido. ¿Y cuándo vende? Una vez que se ha confirmado que el mercado ha cambiado de tendencia y el producto ya ha subido. Por tanto, vendemos barato y compramos caro. Y ese es el principal daño que puede hacer. Y ligado a esto, lo que tenemos que entender es qué es el riesgo. La volatilidad no es riesgo. La volatilidad solamente es riesgo si no tenemos tiempo o no tenemos paciencia para aguantarla. El riesgo es incurrir en pérdidas que el tiempo no nos permita recuperar. El que haya comprado Banco Popular, Preferentes, Subordinadas, Lehman Brothers, Abengoas, en pagarés, o en acciones o en lo que sea, o el que haya comprado acciones de Banco Santander a 12 euros o Telefónicas a 15, va a empapelar el salón de casa con ellas, porque no van a servir ni para su tataranieto. Eso es riesgo. Ahora, el que un producto me pierda un 20, un 25, un 30%, eso es riesgo si no tengo tiempo o si me pongo nervioso, porque en ese momento es cuando vendo barato y luego espero a consolidar, porque psicológicamente a todos nos pasa. Y ese es el principal error que cometemos todos. Nos da tanto miedo generar pérdidas, incluso a nosotros, nos da tanto miedo generar pérdidas a nuestros inversores, que siempre estamos pensando lo que puede pasar. Oiga, ¿y si la guerra de Gaza se expande hacia Irán? ¿Y si? Entonces estamos esperando siempre la caída. Y cuando la caída se produce, tampoco compramos. Porque cuando estás en plena vorágine de la caída, tú no sabes si vas a bajar a la planta baja o te vas a caer al sótano 7. Con lo cual, la recuperación. Piensen ustedes lo que pasó en pandemia. Pandemia, año 2020, febrero-marzo, una caída de los mercados brutales. Situación en abril. En abril no había vacunas, no había tratamientos, los hospitales estaban saturados, aquello era la mundial. No había respiradores, no había mascarillas, en fin, era una debacle. El mercado en abril subió un 25%. ¿Por qué? Porque se anticipa. Si nosotros esperamos, y esto pasa, y lo vamos a ver después, en flujos de movimientos de dinero que se están produciendo, que dices, ¿cómo es posible que el mercado siga subiendo y la gente siga saliendo de la renta variable y refugiándose como si esto fuera el anticipo de la gran galleta de la historia? El ser pesimista está bien, pero no paga y no construye nada para nuestro patrimonio. Lo vamos a ver, las correcciones de mercado pueden crear oportunidades atractivas. Es cuando las cosas van mal, cuando tiene sentido poner dinero en activos de riesgo. Es cuando las cosas van bien o muy bien, cuando hay que ser algo más cauto con la construcción de la cartera. Es entonces cuando la diversificación, cuando los activos algo más defensivos juegan su papel.
Pero aquí tienen simplemente, de nuevo, este es un gráfico que arranca en el año 90 y termina en el año 22. De nuevo volvemos a ver cómo las emociones se superponen exactamente a lo que explicaba Luis, la toma de decisiones. Es absolutamente increíble. Las pérdidas bursátiles deben de ser analizadas sistemáticamente como oportunidades para que esa liquidez que tenemos esperando, para eso sí tenemos la liquidez, para tener una posición más agresiva. Cuando las cosas tienen un aspecto más dudoso, más siniestro, si quieren, desde un punto de vista un poco más radical, es cuando con carácter general se producen disfunciones, se producen situaciones en las que lo que valen las cosas simplemente refleja más miedo que realidades. Volvemos al tema que decíamos antes. Las pérdidas impactan el doble en nuestra cabeza de la felicidad que nos generan las ganancias equivalentes para un activo. No les voy a pedir que lo lean. El mercado, cada vez más, cada una de estas líneas representa desde el año 1972, creo recordar, 72, un evento geopolítico más o menos relevante o extraño. Anda que no hemos visto eventos geopolíticos. Pero si quieren les hablamos de los de estos últimos trimestres. El problema de los barcos en el canal de Suez, el problema de también el canal de Panamá y la falta de agua para poder alimentar el paso, el problema del riesgo derivado de la guerra en Ucrania, su enquistamiento, el problema de la situación actualmente existente en Oriente Medio entre Israel y Gaza. Hemos llegado a poner en algún momento encima de la mesa la involucración de Irán, ahora se habla de Líbano. El mercado ha pasado por encima de todos estos factores, estos más de corto plazo, todos los que tienen en pantalla de más largo plazo, los ha triturado. Acuérdense, porque esto también es otra verdad estadística y tiene el valor que tiene, los eventos de naturaleza geopolítica rara vez tienen un efecto persistente en el ciclo de negocio. Y digo persistente, no es que no tengan impacto en el momento cero o no tengan impacto en el momento más inmediato, pero con la creación de las vacunas, con una situación en la que no hay una escalada sin límite, como el tema de Francia y la convocatoria de elecciones. ¿Va a quebrar Francia? La respuesta es no. Pero en el mundo que vivimos, donde el exceso de información domina las cosas que están ocurriendo, es importante entender que las emociones van a tratar de llevarnos a ese mundo conspiranoico, a ese mundo en el que vende más el desastre que otra cosa. Se lo he recordado, creo recordar en alguna de las charlas que hemos tenido. ¿Qué es lo primero que leen la mayoría de las personas cuando buscan en internet una reseña de un hotel o de un restaurante? Las reseñas negativas, ¿vale? Y la proporción probablemente sea de 1 a 25, pero son las que fijan en la cabeza las ideas de la gente y pueden llegar a crear un estado de opinión acerca de una cosa. Y no digo que sean inciertas, pero pueden ser el resultado de cosas que no tienen nada que ver con la cena que ustedes van a disfrutar o las vacaciones que ustedes van a disfrutar. Esto está más que demostrado también que es importante. Lo geopolítico es algo que es irrelevante en el largo plazo con carácter general en la mayoría de los casos. Hay eventos en los que su efecto es más duradero. Recordamos la crisis del petróleo, recordamos la gran crisis financiera, recordamos la explosión de la burbuja.com y pare usted de contar. Ni siquiera la pandemia ha resultado de una dureza tan relevante en el medio plazo como esperábamos, se ha solventado. Si es un problema de naturaleza geopolítica, el impacto existe, pero no es duradero y los mercados tienden a sobreponerse. Y luego que los mercados se acostumbran a todo. Es decir, todo lo que sabemos hoy y todo lo que pensamos hoy está ya en el precio de hoy. ¿De acuerdo? Y el que una empresa sea buena o sea grande, ya no hablando solamente de geopolítica, el que una empresa sea buena, sea grande, eso ya está en el precio de hoy. Lo que tenemos que pensar es qué va a hacer esa empresa en el futuro. Van a aumentar sus beneficios, va a tener éxito en sus proyectos, etcétera. Pero todo lo que hoy sabemos o todo lo que hoy pensamos está recogido en los precios de hoy. Para que el mercado se mueva, la realidad tiene que ser diferente de lo que estamos conociendo hoy. Luis ha hecho referencia a esta diapositiva. Es
es una diapositiva de las que, pues, siendo pedante, la llamamos killer, ¿vale? Es absolutamente crítica enseñársela a la gente. Ustedes dirán, tan sencillo es el tema de las finanzas, tan sencillo es como esto, y es una regla básica que olvidamos. Tienen en negro el comportamiento del índice de renta variable SP500 en Estados Unidos desde el año 95. Y en azul, algo que queremos identificar con los flujos de entrada y salida en esa categoría de activos, ¿vale? Una buena medida de lo que hace la gente cuando ocurren las cosas. Hay tres cuadritos en rojo. Representan periodos de caída en línea negra, ¿vale? Y en la zona azul sombreada representan salidas de las personas. Pero fíjense cuándo se producen la mayoría de las salidas de ese índice. Esto no es opinable, es un hecho. La mayoría de la gente que salía del índice lo hacía cerca de mínimos o en mínimos. De nuevo el dolor de las pérdidas. De nuevo esa sensación irrefrenable de hay que salir, hay que vender. Y sin embargo, en cualquiera de los tres se demuestra claramente que si hubiéramos sido racionales en la toma de decisiones, hubiéramos obtenido mucho retorno. El caso de la pandemia era durísimo, porque además afectaba en lo emocional, ¿vale? Pero la ciencia y la vida tienen la mala costumbre de salir adelante en las peores circunstancias. Y la pandemia es una demostración de ello. Podemos hablarlo un poco más desde un punto de vista filosófico. Pero lo que está claro es que aquí hay dos cosas que tenemos claro que hay que hacer. Uno, en el peor de los momentos, vender es una idea a la que hay que resistirse de forma absolutamente fuerte, absolutamente potente. Y si tenemos margen de maniobra o capacidad, esa liquidez que tenemos en los depósitos, esa liquidez que tenemos en cuentas corrientes, utilizarla para aprovecharnos del comportamiento no racional de los demás, para aprovecharnos del miedo de los demás. Es muy difícil esto. Esto es muy complicado. Pues muy sencillo. No, pues es una idea muy sencilla. Pues no la aplica la gente con carácter general. Y alguien que en el peor momento de mercado sale a decir que es un buen momento de compra, puede llegar a parecer un iluminado. Y pensad que los que estamos a este lado de la sala, a este lado de la mesa, perdón, también no queremos parecer unos tipos alocados ni que dan recomendaciones que no tienen ningún tipo de sentido. Pero lo racional, como tenéis en la pantalla, es básicamente tomar decisiones a la contra del resto de las personas. Y porque en el fondo, tenemos miedo a que ustedes se pongan nerviosos. Porque si ustedes se ponen nerviosos, lo único que van a conseguir es ponernos nerviosos a nosotros. Y no les vamos a quitar la idea. Si a mí viene alguien y me dice, óigame, yo creo que el mundo se va a acabar y que esto se va a pegar una galleta espectacular, yo no le puedo quitar esa idea. ¿Por qué? Porque si le quito esa idea y acierta, vendrá diciéndome, oiga, menuda recomendación me dio, que yo tenía muy claro lo que iba a pasar y usted me la quitó. Por tanto, eso nunca lo deberíamos hacer. Entonces, el peligro es que ustedes se pongan nerviosos ante una evolución normal de las inversiones y que eso les provoque el movimiento, porque, insisto, yo les trataré de quitar siempre las ideas que me parezcan verdaderos disparates. Si a mí viene una persona y me dice, oiga, yo voy a invertir en criptomonedas todo mi dinero, le trataré de quitar la idea. Aunque le salga bien, me da igual, pero se la trataré de quitar. Ahora, si me dice algo que yo no tengo la certeza de que eso vaya a tener razón o no, sería muy osado por mi parte quitarle. Lo más que podré hacer será enseñarle mi dinero y decir, mire, yo no lo voy a mover. Pero si usted tiene miedo, lo que tenemos que hacer es moverlo. Y si nos movemos por esos nervios, entonces es cuando, y nos pasa muchas veces, queremos ser tan prudentes y tenemos tanto miedo a esa pérdida a corto plazo que cuando esto lo miramos en un horizonte temporal largo, decimos, oye, pues la cartera no ha ido tan bien. Digo, por supuesto que no, porque hemos siempre tenido ese miedo a tomar riesgo, ese miedo a ¿y si pasa esto? Bueno, pues si pasa esto, nos apretamos el cinturón, aguantamos, siempre y cuando no tengamos una necesidad de dinero inmediata, en cuyo caso, si la tenemos, lo habremos hecho muy mal. No, correcto, absolutamente. Fijaos, otro gráfico que nos gusta enseñar mucho es un gráfico en el que las barritas de color gris representan la rentabilidad de un MSCI Europa, ¿vale? Un índice europeo,
año a año, años naturales, y desde el año 80. Y hay una bolita roja debajo de cada una de las barras grises indicando otra cosa. Eso es el peor momento en cada uno de esos años que tuvo el mercado. Obviedades. Todos los años tienen un momento malo. Pero con carácter general, el mercado acaba por encima de ese peor momento. No sabemos siempre cuál va a ser el peor momento. Pero desde luego, si uno empieza a mirar, si os gusta estadísticamente, y lo estadístico, ya digo, tiene la validez que tiene, pero merece la pena estudiarlo, ¿vale? Porque se compone de algo más que meras métricas de medias o dispersiones. Pero cuando uno mira estos datos, cuando uno mira esas caídas, si el mercado un año nos ofrece una caída en promedio, la estamos viendo de más de un 10-12%, es un buen momento para entrar. Es un buen momento para tomar posiciones. Pero si no somos de esos y nos hemos hecho la idea de que lo que hay que hacer es, decía Luis, aguantar y estar a las duras y a las maduras, porque en el largo plazo esto va a dar retorno, lo que acabamos teniendo es que 33 de las 44 barras acaban dando resultados positivos y que el retorno mediano que dan es un retorno mediano que en el largo plazo merece absolutamente la pena como parte del retorno que puede dar una cartera. Lo importante es entender que, y volvemos a insistir en el concepto, el horizonte temporal, la acumulación en el tiempo, acaba favoreciendo la idea de que las rentabilidades van a ser positivas. En ese gráfico se habla de cuáles son los retornos esperados a un año, en la parte más de la izquierda, hasta 20 años en la parte más de la derecha. Se habla de que el primer año, pues lo tienen ahí, en la renta variable, barras de color gris oscuro. El próximo año, ¿qué podemos esperar? Si no supiéramos nada y tirásemos un dado, pues podría caernos o un menos 43 o subir un 61. Pero si esperamos el tiempo suficiente, algo ni siquiera como 20 años, sino simplemente 5 años, el siguiente bloque, ¿vale? Ya vemos que 5 años en renta variable, en el 90% de los casos va a darnos un retorno positivo. Y es posible, en un caso positivo, que sea muy positivo. Pero, si aguantamos más en el tiempo, lo que vemos es que los resultados negativos con carácter general desaparecen. Hay un tipo al que no le van a dar un premio Nobel, que hemos tenido la suerte de conocer los que estamos en el sector, que es Ibbotson, que hace unas tesis financieras muy chulas y todas ellas a partir de una premisa muy sencilla. Y es que los retornos de 10 años consecutivos de prácticamente la renta variable en cualquier formato que escojamos es muy difícil, por no decir imposible. Estadísticamente se demuestra que no da resultados negativos. No tienen por qué ser súper brillantes. Podemos haber entrado en marzo del año 2000. Bueno, pues tienes una mala racha por delante si pusiste todo tu dinero en ese momento y probablemente te vais a encontrar con que después de 20 años el retorno de tu renta variable es tan bajo como un 4%. Por eso también lo de la inversión sistemática es otra cosa que es absolutamente necesaria. Oye, ¿no tienes ni idea de lo que va a ocurrir en el mercado? No, lo siento. Y acabáis de tener lo que nosotros técnicamente llamamos un evento de liquidez. Te ha entrado un patrimonio por una herencia o porque vendes tu empresa o por lo que sea, no es relevante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Invertirlo todo de golpe, bajo ningún concepto. Hay que hacer un plan de inversión a lo largo de un tiempo que tenga que ser representativo de la relevancia del patrimonio del que hablamos, que puede ser años. Los family office construyen su cartera a lo largo de un periodo de años. Nosotros puede ser a lo largo de un periodo de meses. Y decimos, y no es broma, viene un cliente del que no sabemos nada y con el que no queremos cometer un error de principiante. Aquí tiene mi liquidez, quiero que me la invierta en renta variable. Barra gris de la izquierda. Cuidado porque podemos darle un disgusto muy severo en el año que viene. ¿Qué hacemos? Hoy es 26, ¿no? 6. Hoy es 26 de junio. Pues el 26 de junio vamos a invertir el primer tercio de la cartera. El siguiente tercio de la cartera lo hacemos el 26 de septiembre y el siguiente tercio lo hacemos el 26 de diciembre. Oiga, no puede ser tan sencillo. Sí, porque hay que partir de la premisa de esa humildad intelectual acerca de la capacidad para decidir. Y haciendo 3 puntos en un periodo suficientemente amplio, el riesgo de error se diluye y nos lleva más a la parte de la derecha del gráfico que están viendo en las inversiones. Eso sí que hay que tener. Así lo deberíamos hacer. Realmente no lo hacemos así. Realmente lo que decimos es: invertimos un tercio ahora y esperamos la caída.
y cuando la caída se produzca compramos más. Y lamentablemente muchas veces acabamos sin comprar. Correcto. Deberíamos ponernos esos hitos, decir, mira, voy a comprar junio, septiembre, diciembre, y ahí haríamos bien, pero muchas veces lo que hacemos es, si junio nos ha ido bien la inversión, en septiembre no compramos. Pues decimos, coño, Paula tenía que haber comprado todo en junio. ¿Eh? Entonces espero a la caída. En diciembre, si ha seguido subiendo, la he liado, porque al final me sigo quedando con ese tercio invertido y 2/3 fuera. Esa es una situación que se produce bastante habitualmente. Hay que ser frío, hay que ser racional. En la siguiente diapo, una cosa que también es muy relevante. Si alguien se perdió las 16 jornadas próximas al rebote de la renta variable cuando el COVID, se perdió prácticamente la mitad de la subida de lo que quedaba de año, ¿vale? ¿Alguno cree que tiene las capacidades para adivinar cuál va a ser el mínimo de mercado o el máximo de mercado? Yo creo que no, pero yo tampoco. Y por tanto, otra de las cosas que es muy relevante es la de estar sistemáticamente invertido. Estar sistemáticamente invertido te evita perderte los mejores momentos en caso de vuelta de la renta variable. Tienen ahí algunos números sobre la rentabilidad que se obtiene dejándonos fuera las mejores 5 jornadas o sesiones de los índices que hay en la primera columna entre el año 92 y el año 21. Fíjense la diferencia entre la columna número 2 y la columna número 3. Con 5 días que te dejas fuera, puedes hacer un auténtico desastre para el retorno final de la cartera. No te digo ya si te dejas las 30 mejores jornadas. Las mejores jornadas, estadísticamente, se producen después de los peores momentos. Y volvemos al tema de las reflexiones que tenemos que hacer personalmente acerca de cómo y cuándo estar invertidos en los activos. Y hablaba Luis, no me resisto, esta diapositiva la traje aquí en el año 2019. No la he cambiado. No la he cambiado. Y sigue contando las mismas verdades. Y la traigo aquí porque implica una entidad queridísima para todos, como es el Banco de Santander. Esa Santander que nos dejó nuestro padre, nuestro abuelo, y nos las dejó en el año 2001, he cogido el año 2001, es un ejemplo interesado, ¿vale? Para que pretende ser demostrativo. Nos la dejó nuestro abuelo y además con plusvalías. Fantástico. Y sin embargo, del año 2001 al año 2019, como veis ahí, ese dinero de Santander, dividendos incluidos, significaba una pérdida de un 30-40% del patrimonio. Pérdida, ni siquiera pérdida pura y dura. Y si hubiéramos tenido, cogí ese día porque era el día que salía a bolsa Inditex. Si ese día de la Santander de nuestro abuelo, que tenía 10, hubiéramos cogido 1 y lo hubiéramos puesto en Inditex, ese Inditex lo habríamos multiplicado por 10. La escala es logarítmica. La escala es logarítmica, no es lineal. Y si alguien hubiera tenido la del acierto, la fortuna, esto ya es chamba, si me permiten, de meter ese mismo euro en Amazon, habría multiplicado por 100. No queremos decir que sepamos cuál es el próximo Amazon. Esa no es la cuestión. Pero que decisiones de naturaleza fiscal no nos lleven a algo que Luis ha mencionado antes, que son, y ahora lo veremos en otra diapositiva, las pérdidas permanentes. Hay que tomar decisiones, hay que cambiar de activo. Pero cuidado con comprar empresas. Quiero decir, cuando uno compra una acción, lo que está comprando es la empresa para lo malo. Se está haciendo dueño de una empresa solamente para lo malo. Porque el ejemplo de Amazon es un ejemplo muy bueno, pero el que hace 20 y tantos años o 30 años hubiera comprado Amazon a 100, pues sí, a lo mejor hoy está a 3.000, pero antes de llegar a 3.000 también estuvo a 10. O sea, Bueno, cuidado. perdona, Luis, mirad el primer periodo de la línea roja. Vuestro abuelo os habría dicho, sois tontos, ¿para qué vendéis a Santander? Te has metido en Amazon y has perdido un 40% en el primer mes. Lo del tiempo, lo del horizonte temporal es absolutamente relevante. Claro. Y el ejemplo de Amazon, además, recordemos que al principio Amazon era un vendedor de libros por Internet. Sí. Que podía, y si hubiera seguido siendo un vendedor de libros por Internet, no veríamos esta gráfica. Probablemente hoy estaríamos cerca de 0. Lo cual es que fue capaz de reconvertirse en lo que hoy es. O sea, cuidado con esas cosas, porque a veces compramos empresas sin saber lo que compramos. Es decir, alguien puede decir, yo creo que los semiconductores son el futuro y voy a comprar Taiwan Semiconductors, la mayor empresa de semiconductores mundiales. Digo, perfecto, pero dígame,
eso ya está en el precio de esa compañía hoy. ¿Usted tiene idea de lo que va a hacer, de los proyectos que tiene esa compañía para los próximos 5 o 10 años? No tiene ni idea, ni ustedes ni yo. Entonces, comprar eso para mí es una locura. E insistiremos en esta idea en la última diapositiva. No somos adivinos y no es una invitación a decir yo sabía que Amazon iba a subir. Esto es mentira, yo no lo sabía, no tenía ni idea. Lo que sí que tenemos claro es que en general también cogemos cierto apego a las cosas que va más allá de su validez financiera, ¿vale? Y esto es una cosa que es relevante. Y hay otra que también la hemos presentado aquí, que Luis la pide siempre y que es el tema que tiene que ver con las pérdidas permanentes. Aquí hay 4 valores representados. Kodak, que es la línea azul que acaba con un encefalograma plano. Tenéis Amazon en rojo, tenéis Nokia en morado y tenéis Microsoft en color verde, ¿vale? ¿Quién nos iba a decir que Nokia, en el apogeo de la producción de móviles allá por el año 95, 2000 aproximadamente, iba a acabar siendo lo que es hoy, que es una pequeñez, una minucia respecto a lo que era? Tampoco sabíamos lo que podía ser Amazon, evidentemente, ¿vale? La enseñanza de esta diapositiva es: hay que evitar los Kodak y hay que tratar de buscar, por supuesto, los Microsoft. ¿Sabemos cuáles son? No, pero lo que sabemos es que la mezcla de los 4, esa diversificación que decíamos antes, esa humildad intelectual, esa capacidad para poder perder algo de lo mejor para evitar lo peor y conseguir una rentabilidad promedio con volatilidades algo más bajas, también es algo muy importante. No, por mucho que creamos, no sabemos cómo va a ser el futuro. No lo sabemos. No sabemos cuál va a ser la tecnología. La inteligencia artificial, ¿ustedes creen que va a funcionar como un gran transformador de la industria? Yo creo que sí, pero no son capaces de decir quién va a ser el ganador. Se lo repito en un ejemplo que también hemos traído a las charlas que tenemos habitualmente con la gente de Ática, con Luis Aramburu. Entre ARPANET, que es el origen del mundo de Internet en el año 1950, y Zoom en el año 2023, hay 50 años de diferencia, un poquito más todavía, ¿vale? Perdón, ARPANET es del 70, ¿vale? Por eso hay 50 años de diferencia entre estos dos puntos. Con ARPANET nadie sabía que Internet iba a ser el futuro. Ni siquiera el Internet que fue en el año 2005 era algo que se preveía a partir de ARPANET. Llegó la burbuja tecnológica, muchos perdimos dinero en aquella situación creyendo que era el futuro, Internet era el futuro, e invertíamos con ese lema tan sencillo. Ha sido el futuro, pero desde luego no Terra, desde luego no muchos negocios que quebraron por el camino. La enseñanza de esto es sencilla. Luego llegó 20 años después Zoom. Sabemos que hay una tecnología de base que es Internet, que es transformadora y que va a dar lugar a modelos de negocio que probablemente no conocemos, sobre los que hay que estar preparado para invertir. Como no sabemos cuál es, no somos Warren Buffett, lo que hay que hacer es tratar de buscar una exposición que sea promedio. Nos perderemos a lo mejor el mejor unicornio, pero trataremos de buscar un equilibrio a partir de una cartera viva, algo que nos haga funcionar. Con inteligencia artificial pasa algo parecido. ¿Quién es el único ganador real ahora mismo de la inteligencia artificial? Solo es Nvidia, de momento, que vende sus microprocesadores. Recordad, los que seáis expertos seguro que lo conocéis mejor, una tarjeta gráfica de Nvidia me parece que vale algo más de $100.000, ¿vale? No, es un bicharraco complejo. ¿Y quién está comprando eso? Microsoft, Apple, Amazon, Google, todo este tipo de compañías. La aplicación para nosotros no es obvia. Venía escuchando la radio cuando venía de camino a Santander y decía un médico algo que es muy interesante acerca de la inteligencia artificial, que es demandante de energía y de las cosas que proporciona la inteligencia artificial. Dice, hemos descubierto principios activos que pueden acabar siendo antibióticos a una velocidad que es aproximadamente decenas de miles de veces mayor al nivel de investigación que teníamos hace simplemente 10 años. Decenas de miles de veces. Eso es productividad. No quiere decir que de ahí vayan a salir 10.000 antibióticos, pero sí que tenemos una herramienta que es transformadora. Hay que estar en este tipo de cambios. ¿Cómo? No lo sabemos. Para eso, esa diversificación yo creo que es importante. Y termino, por no alargarnos más, y podemos abrir un... Luego seguimos, lo que diga Luis, lo que manda el jefe. Y una última diapositiva simplemente para también evitar caer en ciertos errores. También es mucho del mundo del behavioral finance, ¿vale? El efecto halo, que se lo enseñaba con una foto de Matías Prats. A Matías Prats le han visto vendiendo seguros.
¿Por qué ponen a Matías Prats? ¿Porque sabe de seguros? No, pero ustedes confían en él. ¿Vale? Eso se llama efecto halo. Hay que tener un tremendo cuidado con el impacto de este tipo de cosas a la hora de tomar decisiones. Cuidado con las primeras impresiones que les causan las compañías, cuidado con cómo se nos presenta la información, puede ser de forma tramposa que nos obligue a tomar decisiones que no queremos, cuidado con esas compañías que cambian, o que hacen efectos, buscan el efecto estrella, fichaje estrella, cuidado con lo de seguir a los inversores inteligentes, insisto en la idea, es mejor probablemente diversificar y por supuesto, cuidado con aquel que le diga este es el próximo Amazon. Esto son verdades que nadie puede afirmar, ¿vale? Y que mueven, sin embargo, absolutamente las pasiones. Y por cerrar, si Luis, por supuesto, quiere añadir algo, yo diría que podemos hablar de mercado ahora, por supuesto. Podemos hablar de en qué invertir, por supuesto, no hay ningún problema, estoy para esto. Pero yo creo que hay que tener una visión un poco más amplia de las cosas, ¿vale? Y yo creo que principios básicos, como los que hemos dicho, yo creo que son necesarios. Luis. Déjenme incidir un poco en cosas que hemos ido hablando, ¿no? Aquí este chaval que está corriendo la maratón de Sevilla es mi hijo pequeño, que me sirve un poco para hablar de lo que yo comentaba con él, ¿no? Cuando me dijo que iba a correr la maratón, lo que hablamos es decir, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo no es ganar la maratón, evidentemente no tienes la forma física para hacerlo, ni estás preparado, ni tal. Tu objetivo es llegar a la maratón. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes un ritmo de velocidad a la que sabes que probablemente puedes llegar. Tienes que ir a tu ritmo. Si en el kilómetro 5 te adelanta todo el pelotón y tú fuerzas ese ritmo que tú tienes establecido en 4 minutos 40 el kilómetro y lo fuerzas y lo haces a 4 kilómetros, durante un rato vas a poder seguir al pelotón, pero no vas a llegar a la meta. Esto es exactamente lo mismo que nos pasa a la hora de invertir. Tenemos que tener claro para qué invertimos. Muchas veces las personas, a mí a veces me preguntan, ¿en qué invierto? Digo, pues no tengo la menor idea. ¿Para qué le voy a engañar? Dígame usted para qué invierte. Nosotros, en el fondo, somos como sastres. Si ustedes van a un sastre y le dicen, oiga, quiero que me haga usted un traje. Fantástico, pero como no le den más datos, el traje probablemente no le vaya a satisfacer. Tendrá que saber un traje para qué tipo de acto, para qué lugar, para qué época del año y etcétera. Una serie de datos. Invertir es lo mismo. Si ustedes cuentan para qué quieren invertir, qué necesidad quieren ustedes cubrir, nuestro trabajo no es decirles lo que nosotros haríamos. Nuestro trabajo es tratar de cumplir lo que ustedes nos dicen. Si ustedes van al médico con un dolor, pero cuando llegan a la consulta del médico le dicen, oiga, estoy fantástico, pues la hemos liado, porque el médico no va a ser capaz de saber lo que tiene. Por tanto, ese es un primer problema. No se establecen muchas veces objetivos de inversión, o a veces los objetivos que se establecen son irreales. Decimos, no, es que yo quiero ganar mucho, pero no quiero perder. Digo, bueno, ya, ¿y usted se cree que yo no lo quiero o qué? Yo también. Bueno, todos lo queremos. Ahora, tenemos que conocer esas reglas. Las personas son muy crédulas. Muchas veces quieren que se les engañe y cuando se les dice la verdad no les gusta y como no les gusta no vuelven. Oiga, he venido a que me engañe, he venido a que me diga qué fácil es hacerse rico. Digo, vamos a ver, ¿usted se cree que si fuera tan fácil hacerse rico yo estaría aquí ahora? No es que yo sea el más despierto del lugar, pero hombre, si fuera tan fácil no sería esto, ¿no? Insisto, lo que hemos dicho, la volatilidad no es riesgo, el riesgo son otras cosas. Hay que conocer esas reglas del juego y no tener miedo a esas pérdidas a corto plazo. Miren, siempre hay crisis, ¿vale? Yo he cogido datos de un fondo que tiene 50 años de antigüedad, desde el año 73. Si miran ahí, el año que ustedes quieran, siempre pasa algo, ¿eh? Me da igual que me digan la primavera árabe, el cierre del gobierno americano durante 26 días, los precios del petróleo, la Reserva Federal sube los tipos, me da lo mismo. Siempre pasa algo. Ahora, miren ustedes el efecto del largo plazo. Si ustedes se cogen, y voy muy rápido, pero ahí van decenios. Bueno, ahí van decenios. Desde el 73 al 83, si ustedes hubieran invertido en ese producto, hubieran multiplicado por 3.
Si hubieran invertido en el índice MSCI World, el fondo lo ha hecho muy bien, ¿de acuerdo? Vayámonos a un índice, hubieran más que duplicado. Si hubieran cogido del 93 al 2003, un 190, un 100, es decir, todo está en positivo, pasando cosas muy negativas todos los años. Ya no les digo 50 años, que me parece un disparate de tiempo, ¿no? Les quiero contar también un ejemplo real, ¿de acuerdo? Es un ejemplo real mío, además. Yo acabo de vender mi vivienda y he multiplicado mi vivienda, el precio de mi vivienda lo he multiplicado prácticamente por 4. Yo estaba muy contento, ¿no? Y lo que hice fue cogerme y decir, bueno, no, en lugar de esto, voy a imaginarme que he invertido en este producto en el año 95. Bueno, pues hubiera multiplicado prácticamente por 14. Hubiera multiplicado por 14 si hubiera sido capaz de aguantar el efecto telediario, si hubiera sido capaz de aguantarme los años 2000, 2001 y 2002, 3 años de caídas consecutivas. Si hubiera sido capaz de aguantar eso, hubiera llegado a esto. Ahora hubiera sido muy difícil que lo hubiera aguantado. ¿De acuerdo? Esa es la realidad, o por lo menos es la realidad que yo vivo. Fíjense ustedes, que esto también es curioso, de enero 23 a junio 24, ¿vale? Fíjense los movimientos, las salidas de dinero, esto ya es España, ¿de acuerdo? Esto ya no es Estados Unidos ni Europa completo, esto es España. De enero 23 a mayo 24 han ido saliendo 12.400 millones de renta variable global, saliendo todos los meses. ¿Qué ha hecho el mercado en estos meses? Ha subido un 34%, de enero 23 a junio 24. Y el dinero sigue saliendo, con un comportamiento, mire, aquí tienen a la izquierda 31 de enero del 24, los movimientos del 31 de enero del 24. Los mejores meses del año 23 fueron noviembre y diciembre, cuando se ve que Estados Unidos ya no va a seguir subiendo tipos de interés y ya se empieza a hablar de bajadas de tipos, se ve el techo, inflación medianamente controlada, etc. ¿Qué se produce en ese momento? ¿Dónde entra el dinero? Monetarios, 1.100 millones de euros. Renta fija a corto plazo, casi 2.000. Renta fija internacional, 500. De renta variable global, salida de 900. Si miran ustedes en octubre, que es el mes justo antes de que empiece a subir, ven exactamente lo mismo. Es decir, la gente no es racional. Si venimos de un año como el 23, que hasta octubre no fue bueno, lo lógico es que en esos meses estuviera entrando algo de dinero en renta variable global. Sale. Y después de subir, sigue saliendo. Porque si yo he vendido una cosa a 10 pensándose que se va a 6, cuando el mercado me demuestra que estoy equivocado y se va a 12, no compro. Porque si a 10 me parecía barato, si a 10 me parecía caro y por eso lo vendí, a 12 me parece un robo. ¿De acuerdo? Entonces, esos efectos son los efectos contra los que tenemos que luchar. Y bueno, esto simplemente es lo que hemos hablado de Peter Lynch. Miren la evolución gráfica del fondo y yo con esto era lo que queríamos comentar. Abrimos, si les parece, un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo. Perdón, que levanten la mano, sí, para... Buenas tardes. Como siempre, muy interesante y aprendemos que no nos podemos fiar nunca de nadie y que lo que se lleva y lo verdadero es lo de la pasiga que viene a los mercados, que nunca trae los huevos en la misma cesta. Eso dicho en forma de economistas, pues se luce mucho, pero la verdad es la de la pasiga. Y yo de verdad es que me asombra todo ello, pero la realidad está ahí y tenemos que vivirla. O sea, dicho por los que estáis al frente de esas cosas, nos habéis dicho que no podemos fiarnos de nadie. Y gracias por la conferencia. Sí, yo creo que esto es el... Sin entrar en el mundo conspiranoico, ¿vale? Ahora ya no me puedo fiar de nadie. Sin entrar en el mundo conspiranoico, ya habéis visto el gráfico los números que se acaba de enseñar Luis. No son números de Santander, ni de Cantabria, ni de España.
son números de inversores globales. Los inversores globales se perdieron lo mejor haciendo exactamente lo contrario. Y de nuevo, esa humildad intelectual que necesitamos todos, saliendo del año 2022, en el año 2023 se hablaba de recesión. ¿Hubo recesión? No. En el año 2024 se hablaba de sectores defensivos y se hablaba de duración, sin entrar en mayores tecnicismos. ¿Ha funcionado alguna de las dos cosas? No. Entonces, en general, hay que ser cauto y desconfiado, especialmente de lo que nos llega fácilmente como información. La información buena está mucho antes. Y hay una teoría de inversión que es la de, llamamos, de actuar como un contrarian, como actuar a la contra un poco, que suele funcionar enormemente bien. Para eso la liquidez nos da esa flexibilidad. Para eso lo que tenemos que hacer es pensar justo en hacer, en ocasiones, sobre todo en las ocasiones en las que los resultados son muy malos y muy negativos para el conjunto de los mercados, en tratar de actuar exactamente a la contra para tratar de sacar oportunidad. Pero hay que ser desconfiado en el sentido de tener espíritu crítico. Si alguien viene y le dice el próximo Amazon es este, no, eso es una cosa que yo soy capaz de adivinar los mercados, hay que desconfiar de ese tipo de afirmaciones, ¿no? Sí, yo lo que le diría, y si yo lo que le diría es que no se fíe del que le vaya a hacer millonario, no se fíe del que le diga que le va a obtener un 10% anual sin riesgo, no se fíe del que usted sabe perfectamente que hay cosas que son irreales. Entonces, eso no. Si usted me dice, oiga, ¿qué rentabilidad media puedo sacar en los últimos 2 años? Digo, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Ahora, si alguien me dice, oiga, voy a invertir a 10 años, mire, esto me faltaba por enseñárselo. Estos son los fondos que yo sigo diariamente. Yo sigo 100 y pico fondos de inversión diariamente. Están ahí las rentabilidades anuales en periodos de 3 años, en periodos de 3 años, de 5, o sea, los últimos 3, los últimos 5, los últimos 10 y desde el año 2007. ¿Por qué elegí el año 2007? Porque el año 2007 es la antesala de la crisis de 2008. Entonces, el que compre en enero 2007 es gafe. Comprado aquí, se ha pegado un sopapo del 50%. Vamos a ver cómo está hoy. Pues mire, de renta variable, en 3 años hay 33 productos en negativo, en rojo, y 72 en positivo, en los últimos 3 años. En los últimos 5 ya habla de 95 productos en positivo y de 4 en negativo. En 10 años habla de 70 positivos y 1 negativo. Y desde 2007, 39 positivos y ningún negativo. Evidentemente, los huecos blancos que está viendo ahí son que no tenían historia esos fondos en esa época. Entonces, yo creo que esto es bastante ilustrativo. Si se va usted, en lugar de a renta variable, que es la escala en la que estamos, si se va usted a renta fija, la foto es más fea. 7 positivos, 7 negativos a 3 años, 9 positivos, 5 negativos a 5, 9 positivos, 4 negativos a 10, etc. O sea, pero le insisto, no se crea al que le diga cosas que usted mismo sabe que son irreales. No se crea al que le diga que le va a hacer rico. Crea más bien al que le diga los riesgos que puede usted correr, que tiene que aceptar y que tiene que asumir si quiere jugar este juego. Porque si no asume esos riesgos, va a tener un problema muy serio. Ya le digo, a mí me hace mucha gracia porque, mire, yo me acuerdo, hace muchos años, estuve viendo a un cliente que era un señor que operaba intradía, le encantaba, ¿no? Entonces me enseña un listado de operaciones y me dice, mire, en esta compré a las 10, vendí a las 12, gané un 3%, compré a las 11, vendí a las 3 de la tarde, gané un 5%, tal, y de repente veo que me salta, ¿no? Hace así. Bueno, en esta compré a las 2, vendí a las 3, gané un 1,5 y digo, oiga, ¿y estas que hay aquí? No, estas son inversiones a largo plazo que tengo hechas. Digo, o sea, en las que pierde. Pues efectivamente. O sea, vamos a ser un poco realistas. El que gana mucho dinero o el que tiene el truco para ganar mucho dinero no se lo va a contar a usted, seguro. ¿Vale? Bueno, pues si no hay ningún... perdón. Perdón. Hola. Que ahora te dan el micro. Somos un... Buenas tardes. Bueno. Han estado hablando mucho de renta fija, que no interesa, de renta variable, que sí interesa, de carteras y tal. De criptomoneda la ha desechado totalmente.
Precisamente le iba a comentar que creo que el Bitcoin en el último año ha duplicado su valor. Es verdad que hay mucho riesgo, pero ¿qué opinión les merece? Pues, es sencillo. De nuevo, hay que ser coherente con el pensamiento que hemos dicho. Cuando un cliente se acerca con esta idea de todo en criptomonedas, la respuesta es no, pero debéis de pensar en una cosa. Personalmente, mi idea acerca de la cadena de bloques es que es una tecnología transformadora y que va a estar como el cobre para Internet en el origen de muchas de las cosas que se hagan. Las criptomonedas hoy son básicamente un problema a las que le falta regulación y pueden acabar siendo un gran fracaso o no. Mi idea yo soy optimista acerca de lo que pueden hacer y creo que, pensando en varios años vista, lo más probable es un escenario en el que de las monedas que hoy conocemos sobrevivan las dos más grandes y quizás Solana, por motivos distintos. El Bitcoin es escaso, Ethereum es escalable, Solana se parece un poco más a Ethereum en ese sentido, pero no sé si va a ser algo que la regulación lo castigue o no. Lo que nos ha demostrado es que las cosas cuando no se regulan tienen una volatilidad inaceptable y jamás invertiríamos en cosas no reguladas. En cuanto a la regulación entra de por medio, es un activo que hay que mirar. Y luego, ¿esto qué significa en términos de la gran cartera de un cliente? Pues hay que ser coherente, insisto, con esta idea. Entonces, no sabiendo lo que va a poder ser, pero teniendo la intuición de que puede ser bueno, debemos de guardar lo que llamamos opcionalidades. Una opcionalidad positiva muy barata es tener en una cartera de 100 euros medio euro en criptomonedas. ¿Por qué? Porque es una opción, es el precio, el coste de esa opción es muy barato. Si no va bien, pierdo medio euro, pero si va bien y se convierte en lo que los más optimistas de las criptomonedas, del desarrollo de la cadena de bloques presuponen, lo que nos vamos a encontrar es que puede multiplicar por 5 o por 10. No nos va a hacer ricos, probablemente, pero ese medio punto por 10 supone un 5% más de nuestra cartera. Entonces, creo que hay que de nuevo guardar las reglas y ser enormemente cuidadoso. Cuando la regulación esté a pleno rendimiento y acaba de entrar en vigor o entra en vigor este año una directiva que se llama MiCA, no les tiene que sonar para nada, pero entra con carácter reglamentario y es para básicamente hablar de la tokenización de activos, para utilizar la cadena de bloques para muchas cosas, va a tener su hueco en el mercado. No sabemos quién va a ser el ganador, no tenemos todavía un dibujo claro, nos pasa como con la inteligencia artificial, pero las criptomonedas no son malas per se, es como la velocidad, pues hay que saber dónde correr y dónde no correr y qué meter, pero en una cartera guardar una opcionalidad positiva, sean criptomonedas u otra cosa, es algo absolutamente, en mi opinión, necesario para guardar esa idea de diversificación. Hola, muy buenas tardes, ¿no? Que me ha encantado la conferencia. Quería preguntar en concreto el papel que tiene la renta fija en una cartera modelo. Pues en las finanzas clásicas, la renta fija, lo primero, para todos los que estáis aquí, yo creo que ya conocéis que es todo menos fija, y la renta fija, en la renta fija hay de todo como en botica. Hay cosas como la renta fija a corto plazo euro, que es muy segura y da poco rendimiento, y hay renta fija emergente, que es un activo que es casi asimilable a la renta variable. Es una familia muy grande. Entonces, la renta fija en las carteras también juega un papel diversificador. Diversificador en el sentido de lo que hablábamos antes, de aportar distintos sabores y distintas fuentes de retorno. Lo que sabemos claramente es que los retornos de la renta fija en el momento actual van a poder cubrir la inflación y un poquito más. Entonces, es como el café con leche. Si la renta variable es el café, no todo el mundo puede tomarse un expreso o un expreso doble, no puede ir todo el mundo con 100% de renta variable. La forma de compensar el exceso de cafeína es añadirle leche. Hay gente que lo toma cortado, hay gente que lo toma con leche, hay gente que lo toma con mucha leche, y depende un poco de esos objetivos personales. Regulatoriamente, todo esto está perfectamente anclado en una directiva que es la de MiFID II, más lo que viene ahora, que tiene que ver con lo que llamamos la conveniencia y la idoneidad. ¿Vale? Las preguntas a vosotros para saber qué es lo que necesitáis y no lo que yo os pondría sin conoceros, lo del traje del sastre. Entonces, la renta fija juega un papel diversificador y modulador de la cantidad de riesgo que ponemos. En teoría, y solo en teoría, porque no siempre es así, la renta fija diversifica. Pero si yo mi padre tiene 86 años, los plazos que él puede esperar no son de 25 o 30 años. Entonces, para él la cantidad de leche que le meto en la cartera
es mucho más amplia y es coherente con sus objetivos. Es decir, oye, pues yo lo que quiero es unos retornos algo más moderados, mucha más seguridad, y aunque creo en la renta variable, lo creí hace 20 años, pero ahora no, ahora me toca esperar. Tiene más o menos ese tipo de papel. Pensad que todo es un juego de un sistema de precios relativos, ¿vale? Y nos puede servir para cuando la renta variable está muy cara, tener renta fija si está barata o si hay una oportunidad. Siempre hay que buscar este tipo de... Pero todo para mí debería ir ligado al plazo, al objetivo de inversión que nosotros nos estemos planteando. Yo no soy nada pro renta fija, reconozco que no lo soy, primero porque no es renta y segundo porque no es fija, y porque mirándolo en un cómputo de inversión a largo plazo, que para mí es el objetivo ideal, es decir, yo lo veo más para mezclar monetarios con renta variable, probablemente en mi caso, o para hacerlo a través de mixtos que tienen renta fija y tienen renta variable y nos permiten aquilatar un poco ese nivel de riesgo. Bueno, pues oye, si no hay más preguntas, darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Mañana me dicen que tendrán colgada la conferencia en la página web del Ateneo, si alguno la quiere sí. Si no ha quedado todo saturado y lo quiere volver a ver, pues eso. Y nada, darles las gracias. Gracias.